chicos, ¿cómo les va? Acá estamos de vuelta, día 1458 de la cuarentena y acá seguimos. Bueno, tengo para mostrarles ahora cómo hacemos el cráneo para modelar las figuras de lo que habíamos hablado, ¿sí? Bien, este material que yo tengo acá es espuma de poliuretano. La espuma de poliuretano es de lo que vienen rellenos, por ejemplo, las heladeras, ¿sí? Todo lo que sea térmico, antes se usaba el Teropol. ¿Sí? Podemos ver aquí, a ver. Un little bloque de Teropol, ¿sí? A ver. Esto es Teropol de alta densidad, de 25 kilos. Esta espuma de poliuretano es un regalo de una amiga que me trajo. El hijo trabaja haciendo barcos. Y este es el relleno de los barcos, ¿sí? Es una espuma de poliuretano mucho más densa que las que vienen en las heladeras o en los contenedores refrigerados. Ustedes pueden encontrar esto tirado en la calle habitualmente, en volquetes, cuando entran a revisar, como es aislante térmico y acústico. Está entre los perros y los gallos del barrio, yo no sé, esto es una cosa... El zoológico está como loco. Bueno, les decía, pueden encontrarlos porque es aislante térmico de un montón de cosas, ¿sí? Incluso es aislante acústico de un montón de construcciones de Durlock. Se pone como aislante acústico entre una placa de Durlock y la otra. Así que si ven obra en construcción o algo que están sacando, pueden acercarse si andan dando vueltas rompiendo la cuarentena o están laburando por ahí, y pueden encontrar de este material. El que van a encontrar es un poco más blando que este es realmente duro, ¿sí? Es muy liviano, pero es similar a una madera. Ustedes también pueden hacer esto en madera perfectamente, ¿sí? Una madera blanda, se consiguen un taquito de pino, por ejemplo, y lo pueden tallar hasta con un cúter, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a empezar así, metemos un poquito de velocidad. Empezamos por el método Monge. Primero lo que tienen que tener es documentación. Si no tienen documentación, no van a saber cómo es un cráneo, básicamente. Para trabajar un cráneo, cualquier cabeza, lo que hacemos es lo siguiente. Marcamos... Esto es clase de dibujo, los que me tuvieron en dibujo ya saben cómo es. Los que no me tuvieron en dibujo y nunca vieron esto, pueden entrar a uno de los videos de YouTube de dibujo que tenemos ahí y ahí lo van a encontrar. Base, superficie de la esfera, base de la esfera. Dejamos un espacio para el pelo. Yo sé que estamos haciendo un cráneo y me interesa. En algún momento tuvo pelo ese cráneo. Y desde este espacio que marcamos para el pelo hacia la base del círculo vamos a dividir a la mitad. Eso nos va a dar dos partes iguales y la tercera va a estar desplazada acá para la mandíbula, ¿sí? Entonces lo que hacemos es bajar una línea acá y otra ahí para la mandíbula. Ustedes van a decir cómo sé cuál es la profundidad de la mandíbula. Más o menos tienen que calcular que esta profundidad que tienen acá la van a tener que desplazar acá para la mandíbula, ¿sí? O sea, una de estas medidas, esta o esta, la toman como referencia y la desplazan para saber hasta dónde va a llegar la mandíbula. En este caso hasta ahí. ¿Se entiende? Yo lo hago un poquito más atrás porque acá me va a faltar la entrada de la nariz, que va a estar por acá y que va a llegar hasta por acá, ¿sí? Cuenca del ojo, ustedes lo van a ir viendo como referencia. A esta altura estarían las cejas o el arco de la órbita del ojo. Tabique nasal, fosa nasal. La fosa nasal siempre se alinea con la base del cráneo. Maxilar superior, va a depender de la persona y del tipo de dentadura que tenga. Y maxilar inferior acá, ¿sí? Ahí tenemos la estructura básica y simple de un cráneo de perfil. ¿Está bien? Siempre tienen que trabajar con referencias. No necesitamos mucho más que esto ahora, porque lo que tenemos que hacer, acuérdense que estamos trabajando con el método Monge, lo que necesitamos es esta silueta, ¿sí? Bien, ahora vamos a adelantar un poquito el proceso y ya estoy con ustedes.
este lado y el otro. Ahí tenemos una cara del método Monge, ¿sí? Ahora, tenemos que hacer el lado frontal. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente simple. Acá ya tenemos las medidas. O sea que desplazamos estas medidas que tenemos ahí. Para que nos quede un paralelismo, ¿sí? Del frente con el perfil. Trazamos un eje central. Ahí. ¿Sí? ¿Se ve? Y una vez que tenemos esto, tenemos que hacer un cálculo. Vamos a hacer una cosa. Este eje central lo vamos a eliminar, no será. Como me está quedando medio ancho esto para una cara y evitar tener que sacarle de los dos lados, vamos a sacarle de uno solo y vamos a decidir que el ancho de la cara más o menos, ahí está, me gusta más, va a ser como por acá, ¿sí? Esta parte la vamos a eliminar, ¿está bien? Si el ancho de la cara va a ser como por acá, el centro, el eje central va a estar acá. ¿Se entiende lo que digo? Bien. Ustedes cuando están trabajando con esto tienen que calcular lo siguiente. Les tiene que quedar acá y acá un cuadrado. Cuadrado, 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 cuadrado. Más o menos. ¿Está bien? Si les queda muy distinto a eso, tienen que reestructurar un poco el cráneo. Primero vamos a recortar este pedazo. Así podemos seguir trabajando y no nos perdemos. ¿Sí? Ahí estamos. Bien. Ahora continuamos a bingo. Vamos a tener lo siguiente. En esta parte de acá vamos a tener lo que yo le digo Ray-Ban. Ustedes díganme como quieran, pero es el espacio que ocupa la cuenca del ojo del cráneo, ¿sí? Dependiendo del cráneo se van a dar cuenta que esta cuenca del ojo, esta órbita del ojo, es variable. Puede ser más chica, puede ser más grande. Ustedes lo van a ir regulando en función de el rostro que intenten hacer. Como en este caso estamos haciendo un genérico porque lo vamos a usar para tallar, no nos interesa mucho. A diferencia de la cara, cuando trabajamos en modo estándar, esto se acerca bastante a los bordes, ¿sí? Porque se van a dar cuenta que acá hay muy poquito material, no hay cara, hay hueso. Una vez que llegamos a este punto, marcamos maxilar superior. El cráneo obviamente hace una curva aquí, ¿sí? ¿Lo vemos? Y acá vamos a tener maxilar y maxilar. ¿Sí? Ahí tenemos la estructura que necesitamos para el Monge frontal. Vamos a sacar esto que nos hace falta. Bien. Una vez que tenemos hecho esto, necesitamos terminar de refilar esto que nos había quedado de perfil, ¿sí? Esto que nos había quedado de perfil es, si ustedes lo ven acá, ¿ven? Ahí. Es lo que sería la curvatura del tabique nasal. ¿Sí? ¿Lo ven? Y acá necesitamos el ángulo de ese tabique. Fíjense que a medida que nosotros vamos avanzando, vamos eliminando los dibujos que vamos haciendo en las caras. ¿Sí? ¿Ven de perfil ahí? Los vamos eliminando, van desapareciendo y vamos a tener que después, si nos interesa o si nos perdemos, remarcarlos de nuevo. Yo lo que hago acá para que
ustedes sigan teniendo las referencias es marcarlos otra vez, porque si no después siempre marcándolos en los lugares donde van, ¿verdad? Teniendo las mismas referencias previas que habíamos marcado inicialmente. Siempre tengan en cuenta pómulos, base de la fosa nasal y nuca se alinean, ¿sí? Están alineados, están a la misma altura. ¿Está bien? Bien. Tenemos el frente, tenemos el perfil. Nos falta arriba, ¿sí? ¿Cómo se ve un cráneo desde arriba? Ahí. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que sacar. Fíjense, un poquito más angosto acá adelante, poquito, y un poco más ancho acá atrás. No mucho. Redondeamos un poco. ¿Va? Fíjense cómo ya desaparece la estructura geométrica que teníamos inicialmente. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer ahora es empezar a trabajar en más profundidad en los volúmenes más individualizados. ¿Sí? Por ejemplo, trabajar cráneo superior, trabajar el cráneo con la mandíbula superior y la mandíbula inferior, empezar a trabajarla por separado, hacer esa distinción, ¿sí? Cuando lo tengamos vamos a poder ya ver un poco más definido el cráneo. ¿Está bien? Dos cosas importantes en este punto. Primero, si lo necesitan remarcar las facciones, o directamente acá ya pueden empezar a calar para tener profundidad. ¿Qué pasa? No podemos calar las cuencas de los ojos porque están más atrás. Tenemos que empezar calando toda la parte del rostro, la parte frontal, ¿sí? Así que empecemos por eso. Esta parte de acá, la totalidad de esta parte de acá va a generar una leve depresión, ¿sí? Que es la entrada de la cara que va hacia atrás. ¿Ven? ¿Ven eso? Eso lo tenemos que definir. Lo mismo de este lado, sin volar la nariz. Tengan en cuenta que ahí vamos a tener, acá necesitamos tener el cuerpo del tabique o la fosa nasal, ¿sí? Para que no les quede demasiado frentón cuando lo estén modelando, procuren, a medida que van bajando la cara, ir rebajando levemente por fetitas muy finas lo que sería la frente, ¿eh? O el hueso frontal de la persona en cuestión. Bien. Una vez que tenemos esto, ¿sí? Que ya está insinuado, ¿se nota? Una vez que tenemos eso insinuado, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a remarcar de nuevo. Todo esto es para no perdernos, ¿eh? Ustedes en algún momento ya no lo tienen que seguir haciendo. Yo sé que muchos de ustedes me van a decir, uy, pero tomarme todo ese trabajo, yo lo hago por instinto y listo. ¡Wow! Está bien, pueden hacerlo por instinto, no hay ningún problema, pero tienen que entender que como hay personas que tienen el instinto para verlo y hacerlo, hay personas que carecen de todo instinto. Entonces tenemos que encontrar un método para que esas personas que carecen de todo instinto también lo puedan hacer. Acá, esta parte la tenemos que volar, que serían los cachetes. Sepan que los cráneos carecen de cachetes, así que lo tenemos que sacar. ¿Cómo lo hacemos? Comemos por el ángulo, en este lado. Ahí.
acá lo que vamos a hacer es marcar una línea, que ya está marcada con lo que había marcado la fibra, y bajar esto, ¿ven? Se hace una pequeña diferencia ósea ahí. Hay un desnivel en ese punto. Eso nos va a separar el cráneo superior del cráneo inferior. En realidad no es cráneo superior y cráneo inferior, ya lo dije 2 veces, es maxilar superior y maxilar inferior. ¿Sí? Ahí le damos un poquito más de profundidad y ya tenemos esa parte bien diferenciada. Una vez que tenemos eso, tenemos que ir comiendo los ángulos. Ahí. ¿Sí? Bajamos en diagonal hasta el centro, porque el maxilar visto desde abajo se va cerrando. Ven que ahora está cuadrado, nosotros necesitamos que vaya cerrando hacia adelante. ¿Sí? ¿Se ve? Y una vez que tenemos esto más o menos resuelto, con una profundidad que más o menos nos interesa, tenemos que ir y calar la parte de la cuenca del ojo. Ustedes me van a decir profundidad, no importa. Es para tener más o menos resuelto el tema de la ubicación de los ojos. Después se van a dar cuenta, cuando hagan el otro también, que puede pasar dos cosas. Primero, que no les queden las dos cuencas del mismo tamaño, cosa que tenemos que solucionar. Esta, ¿no? Que no les queden las cuencas del mismo tamaño, o que les quede el resto del rostro medio plano. Eso también hay que solucionarlo. Bien, ahí vemos cómo va apareciendo. Muy importante. Muy importante. Necesitan imágenes de referencia, chicos. Si no trabajan con imágenes de referencia, les va a salir mal. Por una cuestión simple. No sabemos cómo es un cráneo. Así que hay que estudiarlo. ¿Sí? Pueden tener una idea, obviamente. Todos tenemos una idea de cómo es un cráneo. Yo tengo una idea de cómo funciona un auto Fórmula 1, pero de ahí a que lo pueda manejar, de ahí a que pueda entrar en un auto Fórmula 1, hay una diferencia grande. ¿Sí? Así que por favor, primero hagan un estudio del cráneo, analícenlo, fíjense qué cosas necesitan para componer un cráneo decente. Y sobre todo analicen las sutilezas del cráneo, los detalles que hacen que un cráneo sea un cráneo de persona o de ser humano y no un cráneo de chimpancé. Eso es muy importante. ¿Sí? Fíjense detalles, sutilezas. Ese cortecito que yo hago ahí, eso es a lo que me refiero con sutileza. Cambia mucho, ¿sí?, el cráneo con ese cortecito. Y es un cortecito que está en la estructura estándar de un cráneo de persona, ¿sí?, de ser humano. Siempre véanlo de distintos ángulos, denlo vuelta. Ahí se van a dar cuenta, por ejemplo, si de un lado sacaron más, si del otro sacaron menos. Si están siempre analizando la imagen desde el mismo punto, muchas veces va a pasar que van a perder perspectiva de la imagen, ¿sí? Y no perspectiva en el sentido del efecto visual que generamos cuando dibujamos, no. Perspectiva de ustedes en relación
con la imagen que están trabajando. O sea, nos adaptamos a la imagen, nos acostumbramos a lo que estamos haciendo y creemos que está perfecto. Y cuando lo vemos de vuelta, después de un tiempo, nos damos cuenta que está mal. Para que eso no nos pase, lo que tenemos que hacer es ir viéndolo desde distintos ángulos, ¿sí? Girándolo, moviéndolo. De ese modo vamos a poder tener una resolución bastante real de lo que es la imagen que queremos llevar a cabo, ¿sí? Y sobre todo que no se nos distorsione, que es muy fácil que se distorsione cuando estamos trabajando de este modo. ¿Está bien? Enseguida se nos va para cualquier lado y cuando nos queremos dar cuenta, ya está, no hay vuelta atrás. Sobre todo en lo que es talla, ¿sí? El modelado, por suerte, nos permite agregar cosas. La talla no. Bueno, bien, ¿sí? ¿Está bien? Hay que terminar unos detalles, hay que pulir un poquito más la forma. Pero en líneas generales tenemos resuelto el cráneo. ¿Se entendió? ¿Sí? Tenemos más o menos resuelto cómo trabajarlo y cómo tenemos que hacerlo. Una vez que esto esté preparado y esté bien pulido, yo lo que voy a hacer es darle un aislamiento con una mano de cola vinílica y una mano de barniz. Y después tengo un cráneo perfectamente preparado para trabajar encima con cualquier material, plastilina, masilla, que sea. ¿Sí? Termino de hacer el modelado que estoy interesado. Saco la masilla o la plastilina o el material con el que esté trabajando y sigo practicando, ¿sí? Podríamos decir que es un cráneo de entrenamiento. ¿Está claro? Bueno, chicos, espero que les haya servido y nos vemos la semana que viene, probablemente con algo para modelar sobre esto, ¿sí?